Muy buenas tardes a todos. Hemos querido organizar este acto para presentar el libro Filosofía de la Cosmología, Hombres, Teoremas y Leyes Naturales, de Carlos Madrid Casado, que me acompaña en la mesa y que ha aparecido en Pentalfa pues hace poquito, hace semana y media más o menos. Pero primero de todo quiero agradecer a los aquí presentes su asistencia, sobre todo teniendo en cuenta pues, que estamos en julio y tal, el haberse animado a venir, y también a toda la gente que nos sigue por internet, sobre todo porque hace poco hemos superado los 13.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube, lo cual es una cifra bastante buena. Bien, no es fácil presentar a alguien como Carlos, porque la mayoría de vosotros ya le conocéis, no solo porque sea investigador asociado de la Fundación, sino también porque, pues qué sé yo, si hacemos balance desde el mes de julio del año pasado hasta ahora, pues Carlos ha intervenido en el curso de verano de Santo Domingo, en la Escuela de Filosofía, en los encuentros de Oviedo, de León también, ¿qué más? En los diálogos en Madrid, y de hecho en 2 semanas va a intervenir también en el curso de verano sobre materialismo filosófico y literatura. Es decir, que parece que organicemos lo que organicemos, es imposible librarse de Carlos. Pero bueno, porque como también veo algunas caras nuevas, por resumir, pues Carlos es profesor de enseñanza media y matemáticas en un instituto de Madrid. Y ha sido, me parece que ya no, asociado de estadística en la Universidad Complutense. Es además colaborador habitual del Basilisco y del Catoblepas, y aunque este es su primer libro en Pentalfa, no es su primer libro en general, puesto que ya cuenta con 2 publicaciones por RBA, la colección de genios matemáticos, genios de la matemática me parece que se llama, sobre Fisher y sobre Laplace. Y bueno, además de numerosos artículos en revistas nacionales, internacionales, etc. Centrándonos ya en el libro, podría decirse que la tarea que se plantea, así muy resumidamente, es distinguir los resultados verdaderamente científicos de las investigaciones cosmológicas de aquellos que son especulaciones que, por mucho que muchos científicos las presenten, valga la redundancia, como científicos, pues en realidad tienen más de idea mitológica o metafísica que de otra cosa, ¿no? Y merece la pena señalar también que aunque es el primer libro de Carlos sobre este tema, no es el primer trabajo que tiene, puesto que hace 3 años, en 2015, hubo un curso de verano que se realizó en Santo Domingo que trató sobre el dualismo entre hombre y cosmos. Y allí pues, presentó una comunicación, una conferencia más bien, que llevó precisamente el título Hombres, Teoremas y Leyes Naturales, es decir, lo que ahora es el subtítulo de este libro. Y que el año pasado, en 2017, en los encuentros que trataron sobre ciencia y fundamentalismo científico, él presentó una comunicación también a propósito de la cosmología, que luego se vio además materializada en un artículo del Basilisco. Por lo tanto, no es un tema que haya empezado a tratar ahora, sino que ya lleva por lo menos 3 años o 4 trabajando sobre este tema. En cuanto al enfoque del libro, lo que aquí se adopta pues, es un enfoque gnoseológico, y es por esto que el libro está dividido en 2 partes bien diferenciadas. La primera parte, digamos, que se dedica a la filosofía general de la ciencia. Entonces, lo que se hace en ella, dicho de manera muy resumida, es presentar una taxonomía de los 4 tipos principales de teorías de la ciencia que hay: el descripcionismo, teoreticismo, ecuacionismo y circularismo. Y una vez presentada esta clasificación, pues se opta o se toma partido por la teoría del cierre, pero no de manera gratuita, sino que para ello pues, se presentan las figuras gnoseológicas de las que se puede hablar en los 3 ejes, recurriendo para ello al caso de la matemática y al caso de la física, como es natural, por otra parte, dada la temática de este libro. Y una vez justificada esta toma de partido por la teoría del cierre, termina la primera parte y comienza la segunda, que digamos que trataría sobre filosofía especial de la ciencia. Entonces lo que se hace es aplicar la teoría del cierre al caso de la cosmología, es decir, intentar ensayar una filosofía materialista de la cosmología. Y bueno, dentro de esta segunda parte, pues se hablan de bastantes cosas, por ejemplo, de la teoría del Big Bang o del principio antrópico, que tampoco son temas nuevos, en el sentido de que ya pues el propio Gustavo Bueno presentó una conferencia sobre el principio antrópico en este curso que he citado antes. Pero bueno, no voy a entrar a comentar porque ya imagino que tú comentarás algo después. Pero la conclusión principal que se saca de esta parte es que no hay una ciencia de la cosmología, sino que lo que hay son diferentes ciencias de la cosmología que no son conmensurables, es decir, que no están relacionadas entre sí, o por lo menos no lo están totalmente, ¿no?
Y precisamente pensando en esta idea y en que iba a ser la presentación en breve, pues me dio por entrar a este curso que les digo, el de Hombre y Cosmos, y revisar algunas de las conferencias que se dieron. Y me quedé con una frase de Gustavo Bueno, me parece que era en la clausura, que decía algo así como: hoy por hoy nadie sabe lo que es el cosmos. Si ustedes lo saben, les felicito. Y con esto le cedo la palabra a Carlos. Pues muchas gracias, Cara, por esta presentación y también por la ayuda a la hora de realizar la edición del libro, ¿no? Porque sin tu apoyo, pues este libro al final no se hubiera materializado. Me gustaría comenzar la presentación del libro, que se titula Filosofía de la Cosmología y que como subtítulo lleva Hombres, teoremas y leyes naturales, haciendo una pequeña historia de cómo surge este libro, ¿no? Como ha dicho también Chiara, este libro tiene su origen en una conferencia que me invitaron a dar desde la Fundación Gustavo Bueno en el curso de verano en Santo Domingo de la Calzada, en 2015, en un curso que se realizó bajo el título Hombre y Cosmos. Allí el título de la charla que di era el siguiente, era Hombres, teoremas y leyes naturales, que es el subtítulo actual del libro. Bueno, lo que allí preparé durante unos meses y se presentó de una forma pues casi telegráfica, muy abocetada, parece ser que tuvo una buena acogida y al acabar la charla, Bueno se me acercó y me dijo que lo que ahí había contado había que escribirlo y que había que escribirlo por lo largo. O sea, que había que intentar sacar un libro de lo que allí se estaba contando, ¿no? Y en cierto modo, bueno, este libro es el cumplimiento, ¿no?, de aquella promesa, de aquella palabra que di de realizar un libro. Han sido 3 años en los cuales pues, he estado trabajando en el tema, intentando poner orden a muchas cuestiones que yo ya había trabajado, pero luego también abordando temas nuevos como es el análisis en especial, ya con más detalle y finura de la cosmología física. Y por supuesto, bueno, pues ahí hay que agradecer cuando el libro se acabó, pues el buen talante para publicarlo de Gustavo Bueno Sánchez y sobre todo pues de Chiara, que es con la que continuamente he estado pues cruzando correos para corregir esto del PDF, de las pruebas así, a la portada de esta manera o de otra, hasta que por fin ya lo tenemos aquí delante. Lo que quiero hacer ahora es una pequeña presentación general del libro y luego comentaré algunos apartados, ¿no?, para invitar a su lectura. El libro está contenido básicamente entre 2 imágenes y se contiene entre 2 imágenes, ¿no? Una primera es la imagen de la portada que ustedes pueden ver aquí y que bueno, las personas que lo están viendo este vídeo a través de internet lo van también a poder ver esta imagen. Es este grabado, un grabado con el que decidí pues, que se quedase representado en la portada. Este grabado se le suele adjudicar un origen pues, medieval, pero no. Este grabado lo idea, lo realiza Camille Flammarion, que es un astrónomo francés de finales del siglo XIX, aficionado al espiritismo y a la hipnosis, y que en este grabado nos representa una especie de monje que ha llegado al límite en el cual cielo y tierra se juntan y que lo traspasa. Y a mí me pareció que era un magnífico punto de arranque de un libro sobre cosmología porque este grabado nos resume de 2 maneras distintas en qué consiste la cosmología o por lo menos en lo que quiere consistir, ¿no? Por un lado, el monje es capaz de rebasar el punto en el cual cielo y tierra se encuentran y ver el engranaje, los mecanismos que estarían detrás del universo, ¿no? Algo que la cosmología física intenta hacer, descubrirnos cuáles las leyes que están detrás del universo y que rigen pues, desde cómo se originó, cómo ha evolucionado y cuál será su destino. Pero también hay otro sentido, quizás un poco más fino, más, ¿cómo decir?, que quizás tenga un sentido más peculiar, pero que también refleja muy bien porque se puede ver aquí visualizado el nacimiento de la cosmología. Y es que la cosmología moderna nace, y esa es una tesis que ya avanzó en su momento Gustavo Bueno en aquel curso, cuando se fractura el casquete de estrellas fijas. Es cuando el casquete de estrellas fijas que dominaba toda la astronomía pues, copernicana, pues es fracturado, ¿por qué? Por el nacimiento de la astrofísica.
a lo largo del siglo XIX, y el nacimiento de la astrofísica a lo largo del siglo XIX es lo que posibilita ya en el XX el despegue de la cosmología. Entonces se puede ver que este misionero lo que está haciendo es también romper ese casquete de estrellas fijas y de esa manera simbolizar lo que sería el nacimiento de la cosmología. Bien, he dicho que este es el grabado que abre el libro y al que está dedicado de hecho el preámbulo, a comentarlo. Y el libro se cierra con otro grabado, que es el siguiente, el que tenemos en la parte trasera. Este grabado es de un libro del siglo XVI, Margarita Filosófica, una especie de compendio de las ciencias de la época, y en este libro hay una cuestión interesante. En este libro hay diversos grabados y uno de ellos muy interesante que a mí me gustó y que me pareció que era el más adecuado para cerrar el libro es este. Lo que aquí tenemos es un atlante. Y ustedes a través de internet van a poder ver la imagen también sobreimpresionada. Este atlante lo que está haciendo es sostener detrás suyo la esfera celeste, las diferentes esferas. Pues desde los planetas, tiene detrás a la Luna, Venus, el Sol, Marte, etcétera, etcétera, así hasta llegar a la esfera de estrellas fijas y también llegar al cielo Empyreum, ¿no? Donde supuestamente estarían ya luego ya después Dios. Bien, pues este atlante, que sujeta sobre su cuerpo la esfera celeste y el mundo en su totalidad, me parecía que era una magnífica representación de lo que Gustavo Bueno y el materialismo filosófico denomina el ego trascendental. Es decir, ese sujeto que es precisamente el que construye el mapa mundi, que luego nos permite tener una idea pues, global, o por lo menos aspirar a una idea global de lo que es la realidad. Pero eso, el ego trascendental, es lo que cierra el libro en la conclusión y hablaré luego al final. El libro está comprendido, por tanto, entre estos dos grabados, ¿no? Y lo que simbolizan ambos. El libro, como ha dicho Clara, tiene dos partes bien diferenciadas. Y hay que explicar por qué es necesario que haya esas dos partes. Generalmente, si este libro lo coge un científico y algún amigo que se dedica a estos temas, que es físico, le ha echado un ojo, se ha sorprendido de que la mitad del libro se dedique a cuestiones de filosofía de la ciencia, ¿no? Y eso le parece como algo gratuito, algo que no debería estar ahí, que hay sobra. Claro, el problema es que el análisis de la cosmología, de lo que sea la cosmología, no es independiente de la idea de ciencia. Dicho de otra manera, cuando uno va a juzgar qué es la cosmología o su estatuto científico, qué partes son aquellas partes más sólidas y cuáles son las que son menos sólidas, es necesario que tenga una idea de ciencia. Y por eso es por lo que la mitad del libro, la primera parte, está dedicada a discutir las diferentes ideas de ciencia que tenemos en nuestro presente y a tomar partido por una de ellas. Les pongo un ejemplo para que ustedes vean esta dependencia de la idea de ciencia. Hace no mucho, el actual ministro de Ciencia, el astronauta Pedro Duque, ha dicho que uno de los ejes de su programa va a ser luchar contra la homeopatía. Bueno, está muy bien, pero cuando lucha con la homeopatía, ¿por qué está condenando la homeopatía como algo que no es científico? Pues porque no porque él sea astronauta o porque sea científico, sino porque él tiene una determinada idea de ciencia dentro de la cual no encaja la cosmología. Perdón, no encaja la homeopatía. Básicamente porque las razones que él ha dado es porque la homeopatía, los medicamentos, si se pueden llamar medicamentos homeopáticos, pues no son sometidos a ensayos clínicos, a pruebas experimentales de laboratorio, etcétera, etcétera. Claro, los homeópatas defienden que sí que la homeopatía es una ciencia, porque es un conjunto de teorías, dicen. Y algunas de esas teorías, pues es la famosa teoría que, si ustedes a poco que sepan de esto, es la teoría de la memoria del agua, que el agua recuerda. Claro, fíjense ustedes aquí, a la hora de juzgar la homeopatía ya tenemos dos ideas de ciencia, una que privilegia el componente experimental de laboratorio, los ensayos clínicos, un diseño estadístico de experimentos, y otra idea de ciencia que hace consistir la ciencia en teorías, ¿no? Pues esto que les acabo de poner de manifiesto en el caso de la homeopatía, cómo es necesario tener una idea de ciencia y que es en el campo de la filosofía de la ciencia donde se ventila la cuestión del estatuto científico de la homeopatía, pues es lo mismo que a mí me sucedía a la hora de analizar la cosmología. Es decir, si yo voy a realizar un análisis de la cosmología, no lo realizo desde un conjunto cero de premisas, sino que tengo una serie de premisas filosóficas sobre qué sea o qué no sea la ciencia. Y eso es lo que hacía necesario una primera parte en el libro, donde íbamos a
analizar punto por punto cuáles son las ideas de ciencia de nuestro presente y a tomar partido por una de ellas. Dicho esto, el libro puede leerse de diferentes maneras. Tiene diferentes lecturas. Yo aquí les voy a darles 3 lecturas, 3 formas de leer el libro, ¿no? El libro puede leerse como una suerte de introducción a la teoría del cierre categorial y en particular a lo que sería la aplicación de la teoría del cierre a las matemáticas y a la física. Obviamente la lectura de este libro no sustituye ni mucho menos la lectura pues, de los tomos de la teoría del cierre, de los diferentes opúsculos, etcétera, porque aquí estos temas están tratados pues, de una forma, ya digo, más abocetada, más telegráfica, buscando luego el análisis en la cosmología. Pero aparte de esas 2 lecturas, una lectura desde la filosofía de las matemáticas o una lectura desde la filosofía de la física, el libro puede leerse también como un análisis de la propia cosmología, o sea, de la filosofía de la cosmología, que es lo que ocupa la segunda parte del libro. Bien, una vez les he hecho este pequeño planteamiento, ¿no?, señalándoles cuáles son el límite inicial con ese grabado que he elegido y el límite final con ese otro grabado que he elegido del libro, el del grabado de Fran Marion y el grabado del Atlante, y les he comentado las 2 partes que tiene el libro y las diferentes lecturas que tiene, lo que me resta es hacer un pequeño análisis, ¿no?, para que ustedes vean qué hilos he seguido en el libro y destacar si acaso algunos. Bien, el libro arranca con un preámbulo titulado Ciencia y Cosmos, donde he explicitado aquello que ya les he comentado, ¿no?, cuándo surge la cosmología, qué es la cosmología y la necesidad de regresar antes a una parte filosófica antes de poder sumergirme en el análisis detallado de la cosmología. En esa primera parte del libro, la parte más de filosofía de la ciencia, que se titula Del estrato científico al estrato filosófico, lo primero que hago es constatar que no existe una única idea de ciencia, sino que hay muchas. Los científicos tienen unas, los biólogos tienen... Cuando digo científicos, quiero decir, pues los matemáticos tienen una idea de ciencia, los físicos tienen otra, los biólogos tienen otra, un historiador o alguien que proviene de las ciencias sociales tiene otra bastante diferente. Es decir, que pese a que hablemos habitualmente de ciencia en singular, hay muchas ideas de ciencia. Y de igual manera hay muchas filosofías de la ciencia. Y entonces lo que yo he elaborado es, como decía Chiara, una taxonomía basándome en las líneas maestras que traza Bueno en la teoría del cierre categorial, pero intentando, como si dijéramos, circunscribirlo al campo de la filosofía de la física y de las matemáticas. Y allí, dentro de esas 4 familias, pues voy distinguiendo, ¿no? Primero estudio el adecuacionismo, que es aquella idea de ciencia que concibe la ciencia como una representación del mundo, ¿no? Es lo que yo le he intentado poner algún tipo de metáfora o de comparación, ¿no? Y hablo de los pintores y de los monos platónicos. Bueno, lo que he intentado es analizar ahí, pues dentro de esa primera familia, en la filosofía de las matemáticas nos encontramos con 2 corrientes clásicas, que son la corriente platónica y la corriente logicista. Esa idea, por ejemplo, de que los entes matemáticos tienen una existencia real por sí mismos, una concepción que luego tiene mucho peso en la cosmología, como luego al final comentaremos, y que, por ejemplo, es la que asume a día de hoy uno de los cosmólogos más importantes, que es Roger Penrose. También he intentado analizar la posición de diversos filósofos de la ciencia, filósofos de la física, pues desde los más clásicos, la posición que podría tener los propios científicos cuando ejercen de filósofos, lo que Bueno ya denominaba la filosofía espontánea de los científicos, y aquí nos encontraríamos con las ideas de ciencia que están en Galileo, pero también en Einstein, hasta llegar a unas últimas posiciones que se han planteado en el campo, sobre todo, de la filosofía analítica de la ciencia en los últimos 15-20 años, que son pues, las de Ronald Giri, Philip Kitcher o John Worrall. Una segunda familia es la familia descripcionista. Es aquella familia que sostiene que la ciencia es una descripción del mundo. Es la imagen de los recolectores y de las hormigas positivistas, que llamo yo, donde la ciencia funciona como una especie de descripción de hechos empíricos y donde lo importantes son los hechos. Aquí, dentro de la filosofía de la matemática, estudio el formalismo, ligado al nombre de Hilbert. Y dentro de la posición de la filosofía de la física, pues empiezo en el Círculo de Viena y acabo en una posición de un positivista reciente que tiene mucho influjo en toda la filosofía anglosajona, que es Bas van Fersen. La tercera familia es la familia teoreticista,
que sostiene que la ciencia se caracteriza sobre todo más que por representar el mundo o por describir hechos, por elaborar teorías. Es lo que yo llamo los pescadores y las arañas popperianas. Dentro de la corriente que puedo distinguir en la filosofía de las matemáticas es la corriente intuicionista, ligada a un matemático como Lech Bauer. Y dentro de la corriente de la filosofía de la física, esta es la más importante, porque es la que ha tenido más impulso, más inercia durante los últimos 30-40 años. Es la corriente que arranca en Popper, que pasa por Kuhn y acaba en lo que se ha denominado el giro historicista y sociológico. Y aquí es donde me detengo bastante en el libro, en analizar la sociología del conocimiento científico, que ha tenido mucho predicamento en los últimos años. Dicho esto, estas tres primeras familias, luego paso a analizar una cuarta familia, que es la familia circularista. Ahí es donde estaría comprendida la posición del materialismo filosófico y de la teoría del cierre categorial de Gustavo Bueno. Y ahí me detengo en el libro en analizar la filosofía materialista de las matemáticas y la filosofía materialista de la física. ¿Por qué tomo partido por la teoría de Bueno y no por otras teorías? Bueno, mi propia posición es la siguiente. Primero, porque Bueno siempre marcó muchas distancias con el teoreticismo, con la idea de reducir la ciencia a un conjunto de teorías. Claro, esto en la cosmología va a tener mucho peso. Una de las bazas que suelen esgrimir los cosmólogos es que ellos elaboran teorías matemáticas y que ese carácter de teoría matemática defendería su cientificidad. Claro, pero el problema es que la física no se reduce a un conjunto de teorías matemáticas, tiene que enganar también con una serie de aparatos, con una serie de experimentos. Y eso es un problema que tiene la cosmología observacional. Digo que tomo partido por la teoría del cierre básicamente por la crítica que hace Bueno al teoreticismo y una reivindicación del papel de los aparatos y de los instrumentos en ciencia, algo que no es, como en el libro intento señalar, no solamente lo hace Bueno, también lo han hecho en el panorama internacional otros filósofos, todos los ligados al nuevo experimentalismo, Ian Hacking entre ellos, y también algunas corrientes de lo que se llama la historia cultural de la ciencia. Pero, y esto es el toque que tiene Bueno, que no tienen otros, es que Bueno no renuncia a confrontar las ideas que se van desprendiendo de la ciencia con las ideas de la tradición filosófica, o dicho de otra manera, con regresar de la gnoseología a la ontología. Y eso es algo, la presencia de la ontología, que les da mucho miedo a los filósofos analíticos y a los filósofos franceses. Es decir, parece que tienen miedo a comerciar con la ontología, es decir, con las grandes ideas de la tradición filosófica, pues ideas como la idea de verdad, la idea de hombre, la idea de identidad, la idea de clase, etcétera, etcétera. Bien, también he tomado partido en este libro, me he basado en las obras de nuestra escuela, no solo en las obras de Bueno, sino también pues, en obras que es de rigor citar y mencionar, pues de gente de nuestra escuela que ha trabajado en estos temas de la filosofía de la ciencia, pues desde los trabajos del propio Bueno, ya digo, a Álvaro González, Pedro Insúa, Evaristo Álvarez Muñoz, Marcelino Suárez Ardura, Fuentes Ortega, Marino Pérez Álvarez, Íñigo Ngay, que han aplicado pues, la teoría del cierre a la lógica, a la química, a la biología, la geología, la geografía, la psicología, la etología, etcétera, etcétera. Y en el campo que a mí más me afectaba, que era el campo de la física y de las matemáticas, pues es de rigor que he tomado en cuenta los trabajos del propio Bueno, pero también de Julián Velarde, de Pablo Huerga, de Iván Vélez, en el campo diría más de la historia de las técnicas, de Lino Campiubí, o el reciente libro de Luis Carlos Martín Jiménez sobre la filosofía de la técnica. Y también muchos más, otros trabajos más, pues del campo más de la filosofía general, pues serían, por ejemplo, los trabajos de Tomás, que también he tenido en cuenta, o trabajos del propio Gustavo Bueno Sánchez, donde analiza la historia de diversos rótulos, etcétera, etcétera. Es decir, que es un trabajo que toma partido en la obra de Bueno, pero que también intenta, como si dijéramos, partir al encuentro de la cosmología armado con todo el saber de nuestra escuela, es decir, con todos los trabajos que se han venido realizando en los últimos 20-30 años. Ya digo, dentro de esa toma de partido hago un análisis de las matemáticas y de la física. En el análisis de las matemáticas no me voy a detener mucho porque está bastante desgranado en la lección que pronuncié en la Escuela de Filosofía en esta misma mesa en marzo. Y entonces, como está ahí el vídeo, simplemente voy a realizar algunos apuntes
pero básicamente está allí desarrollado las líneas generales y no voy a repetirlas. Parto de la explicación de lo que es el materialismo formalista, que simplificando muchísimo consistiría en concebir al geómetra como una suerte de escriba, por así decir. Luego realizo un análisis noseológico de las matemáticas, pues describiendo su espacio noseológico con las 9 figuras que distingue Gustavo Bueno, y luego analizo también el cierre de las matemáticas. Insisto digo matemáticas, no matemática, insistiendo en la pluralidad de las ciencias matemáticas, una pluralidad que tiene que ver con sus distintos cierres, pero que hay una cierta unidad que viene dada por la historia de esas ciencias matemáticas. Y lo que más me interesa resaltar aquí, y es una de las razones por las que era obligado a analizar las matemáticas antes de sumergirme en la cosmología, es el analizar lo que se suele llamar el milagro de la efectividad de las matemáticas. ¿Por qué las matemáticas son una herramienta tan exitosa cuando la aplicamos al mundo, ¿no? Y generalmente aquí la respuesta que yo intento dar desde la filosofía de Bueno es la siguiente. Es que generalmente tendemos a ver la aplicación de las matemáticas como que proyectamos nuestras ecuaciones al mundo. Y más bien lo que señala Bueno es que es al revés. Dicho de otra manera, son las diferentes ciencias, como la astronomía, las que se tragan ciertas partes del mundo y las coordinan mediante las matemáticas. Pondré un ejemplo. Solemos decir que los planetas recorren elipses, ¿no? Pero esas elipses tendemos a mirarlas en el cielo, pero esas elipses no están en el cielo. Las elipses planetarias no están en el cielo, donde están es en el papel. Es decir, es cuando se produce la proyección de las trayectorias planetarias, bien sea mediante una visualización de noche tras noche o mediante una observación mecánica mediante telescopios, etcétera, se proyectan durante el papel, y esto es lo que hizo Kepler históricamente. Intenta uno resolverlo, esa curva, resolverla en el sentido de esos datos que tenemos, incorporarlos a una estructura matemática. Kepler ensaya muchas estructuras y al final se da cuenta de que la cónica que funciona es precisamente la elipse. Entonces, fíjense aquí la diferencia, ya digo, las órbitas planetarias no están labradas en el cielo, donde están es en el papel o en la pantalla del ordenador. Es decir, es más bien el movimiento, el vector, es más bien al revés, es decir, son ciertos fenómenos los que son incorporados en el campo de la ciencia y sobre el papel son estructurados, coordinados. Por supuesto, esto también pasa por reivindicar el papel de las manos en las ciencias, como del sujeto operatorio. Cuando ya me sumerjo en el campo de la filosofía de la física, intento el movimiento que hace Bueno, como si dijéramos, es a la hora de reconcebir la ciencia, o la idea de ciencia, es pasar de la academia al laboratorio. Es decir, salir esa idea académica de ciencia ligada a las teorías que tenía Popper o que ha tenido los sociólogos del conocimiento científico, como que ciencia es lo mismo que decir teoría, y entonces resulta que cualquier cosa que sea una teoría es una ciencia. Pues el problema es que hay que salir, ya digo, de la academia y acercarse al laboratorio, es decir, acercarse al contacto con los aparatos, con los instrumentos, etcétera, etcétera. Claro, y ese paso exige pasar por un punto intermedio, que es el taller. Esta es una de las ideas fundamentales de Bueno, que la madre de las ciencias no es la filosofía, sino las técnicas. Aquí reivindico la posición de un filósofo analítico que a mi juicio tiene mucho interés, porque es de los pocos que no tiene miedo a comerciar con la ontología, que es Ian Hacking. Intento también señalar similitudes y diferencias, porque las hay. Intento coordinar donde se puede coordinar, pero también señalar los puntos en los cuales Bueno y el materialismo filosófico se distingue. Hago lo mismo con la antropología de laboratorio, que a mí me parece que es de las corrientes en filosofía de la ciencia más interesantes de los últimos años, en especial con la obra de Bruno Latour. Bruno Latour es un filósofo y sociólogo francés que en su momento tiene un famoso libro firmado junto con Steve Bulgar, que se llama La vida en el laboratorio, y que en los últimos 20-30 años ha proseguido en esos estudios de la ciencia a pie de campo, como si fuera un antropólogo, y que tienen cuestiones muy, muy interesantes y que desde el materialismo filosófico son muy aprovechables. A continuación, estudio el espacio noseológico de la física. He tomado como referencia en el libro para explicar estas ideas porque me pasa con la física lo mismo que con las matemáticas, que no existe la física, que hay un conjunto de ciencias físicas
que podemos distinguir por su diferente cristalización del cierre categorial, pero que vienen dotadas de una cierta unidad por su historia. Es como un árbol que tiene una raíz común, pero que luego se va escindiendo. He tomado como referencia la mecánica cuántica. Me parecía que era la física atómica era el más interesante para mi caso, porque uno podría decir, ¿y por qué no la teoría de la relatividad si luego vas a hablar de la cosmología? Me interesaba la mecánica cuántica por el papel que los aparatos tan importante que tienen pues, los ciclotrones, los aceleradores de partículas, los contadores Geiger, etcétera, etcétera, en la física atómica, en la física de partículas. Posteriormente estudio el cierre de la física e intento señalar ejemplos de identidad sintética en las físicas, de teoremas como identidad sintética. Aquí simplemente mencionaré uno porque me puede parecer interesante, que es un ejemplo que en su día, cuando lo conté en Santo Domingo la Calzada, a Bueno le gustó mucho y Bueno me transmitió personalmente que era un ejemplo que le había gustado mucho porque se veía muy bien. Es un ejemplo que lo he tomado de Latour. Latour, cuando se metió en un laboratorio de biología molecular, era un equipo, el equipo de Jonas Salk, que lo que estaba investigando era la composición del factor liberador de tiroteopina. Y entonces la forma que no sabían cuál era su composición química, y la forma que tuvieron los científicos, los biólogos moleculares del laboratorio de Jonas Salk, de demostrar fehacientemente que esta era la composición de ese factor, es el siguiente. Extrajeron la hormona de los cerebros de, creo que fueron 1000 o 2000 cerdos. Extrajeron la hormona. Y luego, con un sintetizador de proteínas, un aparato, fueron creando una molécula que se parecía. Entonces, ¿cuándo se produjo, cuándo tuvieron constancia efectivamente de que habían descubierto la composición química del factor liberador de tiroteopina? Cuando ambas sustancias las introducen en un cromatógrafo, otro aparato, y resulta que la gráfica en papel que sale, donde ahí se marcan los picos de la composición, resulta que ambas sustancias daban los picos exactamente en los mismos sitios. Es un ejemplo, a mi juicio, muy bonito de identidad sintética. Tenemos por un lado el curso operatorio de la extracción de la hormona en las cabezas de los cerdos, por otro lado tenemos el curso operatorio de un sintetizador artificial de péptidos, y en un cromatógrafo que funciona como relator, resulta que los dos cursos operatorios confluyen, y esa es la identidad sintética. Y la identidad sintética donde queda, fíjense, identidad sintética, y esto es muy interesante, frente a la idea de adecuación que presupone dos clases de cosas diferentes, signos, ideas, pensamientos y cosas, aquí lo que se están solapando, lo que se están identificando son términos con términos, dos curvas que son sus picos que se solapaban exactamente. Y entonces cuando los biólogos moleculares al extraer el papel de impresión y ven que los picos de las dos sustancias dan exactamente en el mismo sitio, dicen, hemos descubierto la composición química del factor liberador de tiroteopina. Entonces es un ejemplo, a mi juicio, muy bonito de identidad sintética, de dos cursos, es decir, de una concepción de la verdad científica, que es la del materialismo filosófico, como cursos operatorios que acaban confluyendo y que acaban identificándose. A continuación analizo pues, el cierre categorial de diferentes ciencias. Insisto, vuelvo a señalar que no existe la física, lo que existen son las ciencias físicas, y que a día de hoy, pese a que se suele decir que la mecánica newtoniana, la mecánica clásica ha sido superada, un popperiano diría que está refutada. Sin embargo, si ustedes van a una universidad, verán que los alumnos siguen estudiando mecánica newtoniana, mecánica clásica. ¿Por qué? No porque sea pedagógico, no, sino porque se sigue usando para resolver problemas donde las velocidades no son cercanas a la de la luz o donde las masas no son excesivamente grandes. Dicho de otra manera, que dentro de esas ciencias físicas sigue vigente la mecánica newtoniana para unas determinadas escalas, la teoría de la relatividad para otras escalas y la mecánica cuántica para otras. Y llego con esto al último capítulo de esta primera parte, que a mi juicio es el capítulo filosóficamente y ontológicamente, yo creo, más comprometido del libro, que es el capítulo que he denominado la construcción hiperrealista del mundo, y que suele ser el que más disputas suele generar, ¿no? Pondré un ejemplo. En los diálogos filosóficos que tenemos mensualmente en Madrid, salió hace un par de diálogos la siguiente cuestión, ¿no? Debatíamos si el hombre de Atapuerca respira o no respira, mejor dicho, respiraba o no respiraba oxígeno, ¿no?
Entonces, claro, había gente que decía que sí, que efectivamente el hombre de Atapuerca respiraba oxígeno. Pero claro, hay que entender muy bien cómo procede la ciencia, ¿no? Y hay que tener primero, bueno, vamos a dejar de lado el hecho de que el hombre de Atapuerca es una construcción de la paleoantropología y que entonces eso ya me supone muchos problemas. Me voy a centrar en la segunda parte, ¿no? En el oxígeno, ¿no? El oxígeno es descubierto, entre comillas, ¿no? Por Lavoisier con su famoso experimento a finales del siglo XVIII de la campana con el óxido rojo de mercurio. Bien, la idea habitual suele ser que el oxígeno estaba ahí desde siempre, y eso siempre ha estado ahí. Pero claro, fíjense ustedes, sin la campana, sin el óxido rojo de mercurio, no tenemos ningún tipo de acceso al oxígeno. Entonces ahí empieza a haber un serio problema, ¿no? Y si en vez del oxígeno les digo otro elemento de la tabla periódica como el tecnecio, que fue el primer elemento sintético, ya tenemos un problema más grande, porque el tecnecio no existe en la naturaleza. Entonces, ¿es natural? ¿Es cultural? ¿O es algo que está más allá de la naturaleza y de la cultura? La respuesta que daba Gustavo Bueno es que es una hiperrealidad, y eso es el núcleo fundamental. Bueno dice que es la tesis más comprometida de la teoría del cierre categorial, y es el hiperrealismo. Es concebir que las entidades científicas no son entidades naturales, que estaban ahí esperándonos a que las descubriésemos. Pero tampoco por ello decir que son arbitrarias, es decir, que son cosas culturales, qué sé yo, como puede ser cultural una cierta norma política, ¿no? que va modificándose a lo largo del tiempo. La tesis de Bueno es que las entidades científicas no son ni naturales ni culturales, sino que forman una tercera clase, es lo que nosotros llamamos la materialidad terciogenérica. Y hay muchas entidades de estilo, por ejemplo, los números reales. Fíjense, los matemáticos hablamos de los números reales. ¿Son reales? Bueno, pues resulta que es muy complicado defender que son reales cuando dependen de toda una serie de operaciones, pues empezando las que realiza un ingeniero en el Simon Stevin en el siglo XVI, hasta llegar sobre todo a las fundamentaciones de toda la escuela alemana de análisis, de Carl Weierstrass, etcétera, etcétera, a las fundamentaciones de Cantor, Dedekind, de los números reales. A día de hoy, como ya sabemos un poco el desarrollo que ha tenido la matemática a lo largo del siglo XX, decir que los números reales son reales, o que son naturales, ¿no?, en el sentido de realidad, pues nos parece ya algo forzado. Pero lo mismo podríamos decir de los genes, o de los quarks, o del electrón mismamente, ¿no? El problema con el electrón es exactamente el mismo que les he comentado con el oxígeno. Pueden independizarse, como si dijéramos, de los contextos de descubrimiento, pero no podemos olvidar que esa estructura depende fundamentalmente en su génesis de ciertos aparatos, como el tubo de rayos catódicos, etcétera, etcétera, sin los cuales no tenemos acceso en ningún momento a esa entidad. Me interesa señalar que esto es algo que Bueno trató mucho con un ejemplo, es el ejemplo del paisaje precámbrico, que él solía discutirlo. Cuando los paleoantropólogos o paleontólogos hablan de un paisaje precámbrico, ¿qué sentido tiene ese paisaje cuando no había ningún ser humano allí para percibirlo, ¿no? Y cuando ese paisaje precámbrico ya no existe. Ese paisaje precámbrico es una construcción que nosotros, a través de diversas reliquias, fósiles, sobre todo, ¿no?, que tenemos, realizamos. Dicho de otra manera, que tenemos que invertir la tradicional fecha que tenemos los seres humanos, ¿no?, como que parece que el oxígeno existía y de repente ¡chup!, nos toca con el ser humano. Más bien es al revés, desde el presente estamos continuamente reconstruyendo el pasado. Quiero aclarar, porque generalmente cuando uno expone esto parece como que el materialismo filosófico nos deslizamos hacia un relativismo total. Fíjate, acaban de decir que el hombre de Atapuerca no respiraba oxígeno, o acaban de decir que el oxígeno no existía como hiperrealidad hasta Lavoisier, ¿no? Claro, el problema, yo lo que pido es que aquellos que piensen esto, piensen que ellos están pensando en un marco dualista, o naturaleza-cultura, y nosotros estamos intentando desbordar ese marco añadiendo una tercera clase que son las entidades científicas. Entidades científicas que para nosotros no son culturales, tienen tanta resistencia ontológica como esta silla, incluso más. Puede ser que un electrón o un positrón tiene mayor resistencia y dureza ontológica que una silla o que esta mesa, ¿no? Lo que sucede es que la forma en que aparece es muy diferente a esta mesa o esta silla. Esta mesa o esta silla es un cuerpo,
un electrón no es un cuerpo, etcétera, etcétera. Aquí entra toda la dialéctica de estados alfa a estados beta, es decir, cómo desde unos estados beta se regresa a unos estados alfa donde se produce lo que llamaba la segregación del sujeto operatorio, y entonces se produce una neutralización de las operaciones, y entonces en la concepción del electrón el ser humano queda totalmente arrinconado, pero ese arrinconamiento no nos posibilita para que el electrón lo proyectemos a la naturaleza, como si siempre hubiese estado allí desde el inicio de los tiempos. Bien, tras esto, el libro entre la parte 1 y la parte 2 tiene un pequeño divertimento, que es una especie de crónica de un debate inconcluso. Tuve acceso a unas cintas de un congreso de metodología de las ciencias, y me pareció, en el que participaban diferentes, a ver un segundo si lo veo, diferentes científicos y filósofos. A ver un segundo. Y me pareció que era interesante transcribir algún fragmento de este debate. Es un debate que es el 13 Congreso Internacional de Teoría y Metodología de las Ciencias, que se celebró en México DF, ¿no? Y estuvieron filósofos de prestigio como Vivian Darboux, Adam Krug, Claire Quilty, Gustav Gutmann, filósofos de un reconocido prestigio en el panorama internacional. Y allí pues debaten entre ellos, y hay un debate muy interesante, y nosotros la verdad es que nos podemos ver reconocidos en algunas de las palabras que dice allí uno de los filósofos participantes. Pues tras ese pequeño divertimento, que es una especie como de diálogo entresacado de las cintas del Congreso, pero que resume muy bien el debate entre las 4 ideas de ciencia que antes les he comentado, el libro toma el comienzo de arrancar con la parte 2, ¿no? La parte del estudio del estrato filosófico al estrato científico. Bien, ahí ya me sumerjo en el estudio de la filosofía de la cosmología. Y lo primero que hago es insistir en que la propia pregunta, ¿qué es la cosmología?, no es una pregunta que competa solo a los cosmólogos, o a los físicos, o a los matemáticos, sino que compete fundamentalmente a los filósofos y a esos cosmólogos, físicos y matemáticos cuando están haciendo filosofía de la ciencia, claro, que es cuando su idea de ciencia la comparan con los problemas, con los métodos, con los conceptos que se dan en la cosmología. Claro, esto suele tener muchos problemas y suele generar conflictos con los cosmólogos, ¿no? El ejemplo clásico son pues, ciertas declaraciones de Stephen Hawking, ¿no?, que con su filosofía espontánea de los científicos pues, situaba a la cosmología como la reina de las ciencias, ¿no?, la ciencia que por fin nos iba a desvelar pues, las claves últimas del universo. Y donde, dando muestras pues, de un penoso fundamentalismo científico, dice que el problema de la filosofía es que no ha permanecido atenta a los desarrollos científicos y que la filosofía a día de hoy pues, ha perdido ya, como si dijéramos, el ritmo de los tiempos. Claro, el optimismo de Stephen Hawking y de muchos cosmólogos con respecto a que la cosmología y la ciencia va a llegar a un final, ¿eso cómo lo saben? ¿Cómo saben que la cosmología va a llegar a un final y nos va a desvelar de una vez por todas las claves últimas del universo? ¿Se lo dice la cosmología? No, porque la cosmología no lo dice. Es decir, no es más que una suposición filosófica propia de su filosofía espontánea de científico. Y aquí es donde los filósofos pues, y filósofos de la ciencia tenemos que hacer la crítica a estos mitos que se desprenden de la ciencia en marcha. Una primera parte es lo que intento trazar después de este pequeño panorama de la filosofía de la cosmología, es trazar una breve historia de la cosmología. Y si ustedes hojean algún libro de historia de la cosmología, verán que se remontan a Tales, remontan la cosmología a Tales. ¿No? Eso es tanto como las historias de la química cuando las arrancan en Demócrito. Bueno, yo empiezo la cosmología, y esta es una tesis que avanzo, en Laplace, en el matemático francés Pierre-Simon de Laplace. ¿Por qué? Porque Laplace es el primero que plantea una teoría sobre el origen del mundo, y eso es lo que distingue fundamentalmente a la cosmología, el plantear una teoría no tanto sobre el funcionamiento de los planetas o tal, eso ya lo había hecho, eso es astronomía, eso no es cosmología, eso lo había hecho Copérnico, Kepler, etcétera, etcétera, sino plantear una teoría sobre el origen del sistema del mundo, ¿no?, que dice Laplace, y plantear esa teoría con un respaldo de una ciencia física. Laplace la plantea con el apoyo de la mecánica newtoniana. Claro, cuando uno remonta la cosmología a Tales cuando plantea, no está respaldado por ninguna técnica ni por ninguna ciencia para plantear esa cosmología,
Por lo tanto, arrancar la historia de la cosmología allí, pues es un salto, pues como el que, no sé, como lo mismo con la química, llevarla hasta Demócrito, ¿no? Pues me parece a mi juicio que el punto de partida de una historia de la cosmología tiene que ser la PEAS, con su hipótesis nebular, que es el primer momento en el cual se plantea una hipótesis, una teoría sobre el origen del mundo, respaldado no ya solo por la geometría, sino también por la mecánica newtoniana, ¿no? Por la física. Bien, voy trazando allí la historia y no me voy a detener en ella, pero los personajes que pueden ir saliendo cuando uno lea el libro pues son desde Hubble, el Abad-Lemaitre, Gamow, Fred Hoyle, Penzias, Wilson, Alan Guth, así hasta llegar al modelo de concordancia gamma CDM, ¿no? Que son los parámetros de la constante cosmológica, las siglas de la constante cosmológica, y CDM de materia oscura fría, ¿no? Que es como se suele denominar al modelo cosmológico actual. Lo que sí que señalaré, y que es una cuestión en la cual he intentado dedicar bastantes páginas, es a criticar una lectura que se suele hacer. Se suele decir, y esto no solamente en libros de divulgación, sino también en artículos científicos y libros de cosmología, manuales, que la expansión de las galaxias es un hecho. Es decir, como si uno al mirar el cielo de repente viese las galaxias moviéndose. Y entonces una cuestión que intento marcar ahí muy bien las diferencias y hacer un análisis gnoseológico fino es intentar demostrar que la expansión de las galaxias no es ni mucho menos un hecho. Hubble, en su famoso artículo del año 29, lo que correlaciona en una gráfica es un diagrama estadístico, no tiene más, lo que correlaciona son dos cuestiones, son el corrimiento al rojo y la distancia de las galaxias. La distancia medida mediante diferentes formas, pues desde el flujo luminoso a las candelas cefeidas, etcétera, etcétera. Y lo que luego hacen otros autores, y sobre todo lo hace el Abad-Lemaitre, es interpretar el corrimiento al rojo, que en la Tierra se identifica con un efecto Doppler y por tanto con una velocidad, como una velocidad. Pero fíjense, en puridad lo que está relacionando Hubble es corrimientos al rojo con distancias. Que luego uno lo que haga es correlacionar el corrimiento al rojo con una velocidad aparente. De hecho, Hubble mantiene el término velocidad aparente a lo largo de todos sus artículos hasta su muerte. Siempre habló de velocidades aparentes. Fue más bien su compañero Milton Humason el que empezó a interpretarlo como velocidad real. Eso ya depende de tener detrás un modelo teórico, y eso es de hecho lo que plantea el Abad-Lemaitre en uno de sus primeros artículos. Pasa que es un artículo publicado en una revista belga, en el cual básicamente este artículo lo escribe creo que es en francés, si no recuerdo mal, y allí plantea la ley de Hubble. Lo que sucede es que cuando se traduce por influjo de Eddington el artículo al inglés, esa parte, y que de hecho la que es la ley de Hubble tiene más de Lemaitre que de Hubble, pues lo suprime, porque para aquel entonces Hubble y Humason ya habían publicado unos estudios mucho más detallados que los datos que él disponía. Entonces, insisto en eso, la expansión de las galaxias no es un hecho, sino que es algo que necesita de un marco teórico, del marco teórico de la teoría de la relatividad. A día de hoy, de hecho, se suele interpretar como un cambio en el factor de escala de las ecuaciones. Bien, dicho esto, a continuación lo que paso a analizar es los problemas científicos abiertos que tiene la cosmología. Básicamente, voy a simplemente enumerarlos, serían los siguientes. En primer lugar es que la cosmología, en el regreso hacia atrás, supone un problema en que chocan dos ciencias físicas, choca la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad. Es decir, antes del tiempo de Planck, estas dos teorías no encajan. Entonces, no existe una teoría física para ese momento, como si dijéramos t igual a 0, ¿no? El segundo problema es la inflación. Generalmente, a día de hoy, los modelos cosmológicos Big Bang se suelen asumir que para poder explicar la formación de galaxias, etcétera, etcétera, que tiene que haber, y también otros problemas relacionados con los monopolos magnéticos, etcétera, etcétera, se asumen que tiene que haber una inflación en los primeros instantes del universo. El problema es que no hay ni rastro del campo que estaría detrás de esa inflación y no conocemos en ningún momento ese mecanismo físico. Y de hecho, grandes cosmólogos como George Ellis, por ejemplo, o Chris Schmenck, son bastante críticos con estas teorías de la inflación. Un siguiente problema es el de la materia y de la energía oscuras, que serían básicamente el 95% de la materia, del componente de los modelos de universo.
El problema es que aquí lo que me dedico a analizar esto es una herramienta que a lo largo de la historia de la ciencia se ha realizado mucho y que se suele llamar abducción. El nombre de abducción, básicamente en la filosofía de la ciencia, se debe a un estadístico y filósofo que es Charles Sanders Peirce, y Peirce se da cuenta de que la abducción es el método con el que solemos funcionar los estadísticos a la hora de realizar un contraste de hipótesis, etcétera, etcétera, pero también ha aparecido y luego se ha retomado para explicar otras cuestiones, ¿no? Esas otras cuestiones que se han usado para explicar la abducción es, pues, por ejemplo, cuando uno tiene un cúmulo de datos y de repente plantea una hipótesis que los explica, ¿no? Pero hay que entender que ahí no se da una cadena deductiva, sino que se está dando un salto lógico en la abducción. Una abducción clásica que se suele esgrimir es la de Neptuno, ¿no? Cuando se detectan ciertas incorrecciones en la órbita predicha de Urano, se achacan a que existe un planeta más externo que estaría provocando esas inexactitudes en el movimiento orbital de Neptuno. Y es el movimiento de Urano, y es lo que lleva al descubrimiento de Neptuno. Es curioso porque lo mismo con Neptuno se achacó a un planeta que estaría más allá, y se empezó a buscar tremendamente. Y luego al final se encuentra Plutón, pero esto es totalmente por azar, porque cuando se encuentra Plutón, los datos de masa de Plutón, etcétera, no pueden estar detrás de las anomalías orbitales de Neptuno. Pero a veces, generalmente, y esto es algo que tiene que ver con la psicología científica y la psicología del ser humano, tendemos a recordar las abducciones exitosas, pero no las que han fracasado. Nadie se acuerda ya del planeta Vulcano. En el siglo XIX, para explicar la anomalía en el movimiento de Mercurio, con respecto a su perihelio, se postuló que había un planeta más interno, un planeta que estaría entre el Sol y Mercurio, Vulcano, y se descubrió hasta en 16 ocasiones. 16 observatorios, sobre todo franceses, descubrieron el planeta Vulcano. Claro, a día de hoy sabemos que tiene que ver las incorrecciones, las anomalías en el movimiento de Mercurio tienen más que ver con el marco de la mecánica newtoniana y con la necesidad de cambiar ese marco por el de la teoría relativista, ¿no? El de la teoría de la relatividad de Einstein. Claro, lo que yo aquí planteo es que, teniendo en cuenta que no sabemos nada o muy poco de la composición de la materia y de la energía oscura, pues hay que tener en cuenta que son abducciones, que pueden salir bien o pueden acabar apareciendo dentro de 50, 100 años como si fueran auténticos epicícleos. De igual manera que la astronomía tolemaica iba añadiendo epicícleos para encajar las observaciones, ¿hasta qué punto puede ser que estemos añadiendo componentes al modelo del universo para poder encajar las diferentes observaciones, ¿no? Y sobre todo esto es más problemático, ya digo, más que en el caso de la materia oscura, porque las evidencias para la materia oscura no vienen solo de la cosmología, sino también de la astrofísica, sobre todo con las curvas de rotación galáctica. En el caso de la energía oscura, resulta que es una abducción que su base solamente tiene que ver con la propia cosmología, con ciertos datos relacionados con supernovas. Y algún cosmólogo, pues por ejemplo, George Ellis, que es uno de los que trabajó al principio de su vida con Hawking, sostiene recientemente en un artículo lo siguiente, que me parece que es interesante que se lo comente porque es muy gráfico. Ellis sostiene que la observación de supernovas, que se interpreta como una prueba a favor de la existencia de la energía oscura, también podría interpretarse como una prueba de la inhomogeneidad del universo. Enseguida explicaré qué quiere decir esto. Que el cuestionamiento del principio cosmológico resulte poco atractivo no quiere decir que sea incorrecto. ¿Esto qué tiene que ver? Con el cuarto problema, y es el último que voy a citarles, científico de la cosmología, y es que el poder plantear un modelo cosmológico pues supone que el universo es, por decirlo así muy llanamente, tiene una cierta simetría, es uniforme, bueno, por decirlo con los términos correctos, isótropo y homogéneo. Claro, ¿esto por qué? Porque esto es lo que permite realizar unas ciertas simplificaciones en las ecuaciones y resolver las ecuaciones de la relatividad general. Claro, ¿y si nuestro universo no fuese isótropo y homogéneo? Es decir, si no pudiéramos aplicar el principio cosmológico, resultaría que prácticamente toda la cosmología teórica se nos vendría abajo, ¿no? Por eso es por lo que digo que, aunque se suele obviar, hay que tener en cuenta también estos caminos laterales. Después de analizar los problemas científicos abiertos, paso a analizar los problemas filosóficos.
Estos problemas filosóficos los distingo básicamente en dos grandes grupos. Por una parte, los que tienen que ver con la capa básica de la cosmología, y aquí es donde entra en juego de una forma radical la idea de ciencia de la teoría del cierre. Para nosotros la base de la ciencia no es la teoría, no es hacer teorías, es la técnica, el poder manejar, operar con aparatos, instrumentos, etcétera, etcétera. Y claro, tanto Gustavo Bueno como Ian Hacking y como incluso el propio Bruno Latour se han mostrado en diversas ocasiones bastante críticos con la cosmología. ¿Por qué? Porque la cosmología no es una ciencia de laboratorio. De hecho, es una ciencia observacional, pero donde tiene casi más peso la matemática que la física. Y es muy difícil que mientras que, por ejemplo, en la física de partículas, en la física atómica, pues podemos, gracias a determinados aparatos, operar con, pues qué sé yo, con un chorro de electrones o de positrones y los chocamos, etcétera, etcétera, y realizamos luego pues allí diferentes test experimentales. Pues en la cosmología el problema que hay es que generalmente los datos tienen que ver con una base empírica que se reduce a una docena de observaciones, pues qué sé yo, la radiación de fondo, el corrimiento al rojo, el análisis más que se está realizando sobre todo a partir de los años 90 de diferentes características de esa radiación de fondo, es decir, el problema de que el cielo aparezca oscuro, es decir, no hay muchísimos datos, es una base empírica bastante limitada la que toma en cuenta la cosmología. Y entonces es una ciencia, ya digo, que desde el punto de vista que nosotros mantenemos y que acota bastante a lo que llamamos ciencia, pues ahí quedan bastantes partes que quedan fuera. Esto es algo que incluso los propios cosmólogos saben, unos más que otros. Por ejemplo, Stephen Hawking en Tenerife en 2014, la última vez que visitó España, llegó a decir, y esto es lo que explica que, por ejemplo, a Hawking nunca le diesen el Nobel. El Nobel exige que detrás de las teorías que se hayan propugnado, pues haya habido una base experimental firme. Y Stephen Hawking nunca recibió el Nobel, ¿no? Esto es algo que debería hacer pensar a veces a cuando se han dicho que es el mayor físico del siglo XX o de comienzos del siglo XXI. Y él mismo, ya digo, en Tenerife en 2014 decía que él era consciente de que la mayor parte de sus teorías, y sobre los agujeros negros sobre todo, pues que no estaban demostradas experimentalmente ni podrían estarlo nunca. Entonces, estas son cuestiones que hay que tener en cuenta. Claro, el problema, y ya paso a lo que tiene que ver con la capa metodológica de la cosmología, es que todo el desarrollo de la cosmología a lo largo de los años 50, 60, durante la Guerra Fría, está muy marcado por una filosofía de la ciencia, que es la filosofía de la ciencia de Popper, teoreticista, donde hacer ciencia consiste en elaborar teorías matemáticas. Y esto va a tener un gran peso en esta concepción científica. Es muy curioso porque influye mucho el teoreticismo popperiano, pero el propio Popper, Karl Popper, tiene cartas de los 90 donde considera que la cosmología no es una ciencia, porque son cartas privadas que cruza con un historiador y físico que es Helge Krag, en las cuales le dice que la cosmología depende de una cantidad tan tremenda de hipótesis auxiliares que es muy difícil que pueda considerarse que se puede refutar empíricamente, y como no se puede refutar empíricamente porque siempre se van a poder añadir hipótesis para los poquitos datos observacionales que tiene, juntarlos, explicarlos de otra manera, pues que es muy difícil sostener que tenga cientificidad. ¿No? Aquí siempre suelo mencionar, y me hace gracia, ¿no?, que se suele distinguir entre ciencias duras y blandas, ¿no? Y se diga ciencia dura, pues por ejemplo, y uno piensa en la cosmología, ¿no? Ciencia blanda, la historia, cuando en ocasiones la cosmología es muchísimo más especulativa que la historia, ¿no? El siguiente punto que hay que tener en cuenta también en el desarrollo de la cosmología es el influjo de los factores sociológicos de la Guerra Fría, ¿no? La cosmología Big Bang es una cosmología que básicamente en sus líneas generales está propuesta por el abad Lemaitre, ¿no?, y que luego fue, por así decir, rociada en agua bendita en los años 50 por Pío XII, ¿no? Es aquello que decía Fred Hoyle, partidario de una teoría que, bueno, a día de hoy alguno de sus discípulos la sigue desarrollando, Narly Carr, etcétera, de la teoría del estado estacionario, y decía, ¿qué teoría científica es esa que propone un cura y bendice un papa, ¿no? Entonces, aquí también pesa muchísimo ese tipo de condicionamientos religiosos sociológicos. Hace poco el Papa Francisco decía, y es el titular que la Nueva España me ha puesto en la entrevista que me realizó, pero no lo dije yo, lo dijo el Papa Francisco, decía que el Big Bang no contradice a Dios, lo exige. Bueno, yo no diría eso,
pero es interesante ver ahí las conexiones, ¿no? De hecho, en la Unión Soviética, y esto lo tengo bastante tratado en los comentarios críticos al Diccionario Soviético de Filosofía, la Unión Soviética, la cosmología nunca fue considerada una ciencia, porque les parecía que era improcedente intentar matematizar el universo entero. Ellos preferían hablar simplemente de metagalaxia. Y el término cosmos no está empleado. Entonces, solamente con la caída del telón de acero, ya en los 80, empiezan a surgir cosmólogos soviéticos, no emigrados, sino que están situados allí, precisamente en Rusia. Ellos preferían hablar como de la metagalaxia, que es un término que Harlow Shapley, el que tiene el famoso debate a principios del siglo XX sobre si hay más de una galaxia o no, ellos toman ese término y ellos dicen que de lo que hablan es del universo observable, que sería simplemente una pequeña porción del universo entero, pero no muestran mucho reparo los cosmólogos soviéticos a plantear modelos que abarquen a todo. Y esto es algo que cuenta, por ejemplo, Fred Hoyle cuando visita la Unión Soviética, que él esperaba que su teoría de que el universo es estacionario, ha existido siempre, iba a ser allí muy bien acogida por los homólogos, por sus colegas soviéticos. Y los colegas soviéticos son tremendamente prudentes y dicen, bueno, es que esto es una especulación que hay que tener mucho cuidado, hay que ser prudente. Y luego ya finalmente, ya estoy acabando, me meto con uno de los temas más importantes a día de hoy, ¿no? Que es el tema del principio anteópico, ¿no? A día de hoy una de las cuestiones que más preocupan a los cosmólogos es el hecho de que vivamos en un universo donde nosotros estamos dentro, podemos observarlo. Claro, ellos hablan de que hay un ajuste fino de ciertas constantes físicas, es decir, que cualquier pequeña variación, qué sé yo, en la constante de estructura fina o en la carga del electrón haría que no estuviésemos aquí. Y entonces, ¿cómo se explica eso? Claro, eso es lo que lleva al principio anteópico, el hecho de que hay dos principios anteópicos, versión fuerte, débil, pero básicamente, simplificando mucho, lo que dice es que si estamos aquí, el universo debe reunir las características para que estemos aquí, ¿no? Lo que parece una verdad de perogrullo. Pero el matiz importante es que el principio anteópico dice, para que estemos aquí, el universo, fíjense, ya no nuestra región local, sino el todo debe reunir, ese es el detalle que hay que tener en cuenta en el principio anteópico, debe reunir las características para que haya vida. Claro, los cosmólogos creyentes recurren a Dios, ¿no? Los cosmólogos que no son creyentes lo que postulan es el multiverso. Pero claro, el multiverso, que ellos dicen, existe una sopa de universos, infinitos universos. En algunos hay vida, en otros no. Cada uno tiene una serie de constantes físicas, aleatoriamente. Y da la casualidad de que a nosotros nos ha tocado que estamos en una burbuja donde hay vida. Entonces no tienes que pensar que haya un creador, sino que simplemente hay infinitos universos y nos ha tocado pues, el premio gordo, ¿no? Nos ha tocado la bola que estaba premiada. Claro, el problema es que esta explicación es una explicación totalmente metafísica y especulativa. ¿Cómo saben que hay infinitos universos, no? Fíjense, esto recuerda mucho parece casi un mito platónico, ¿no? Pero en el sentido peyorativo. Parece totalmente una cuestión, pues, que se está pues, suponiendo que existen infinitos universos, de los cuales, por definición, no podemos tener contacto. Claro, cuando esto se le plantea a algún cosmólogo, como por ejemplo a Leonard Susskind, Susskind dice, bueno, es que ya están los filósofos con su rígido criterio de falsabilidad, ¿no? Dice, no tenemos por qué descartar la respuesta buena solo porque no podamos comprobarla. Claro, entonces, el diseño inteligente, la homeopatía, ¿son ciencias? O sea, fíjense que el tema es peliagudo y tiene su importancia. Bien, con esto llego ya a la parte final, ¿no? Y donde dejo un poco la gnoseología y vuelvo a la ontología. Y hablo de lo que yo denomino el mito del cosmos. El mito del cosmos es la idea de que existe una especie de todo, llámese universo, cosmos, naturaleza, como si dijéramos que totalizaría todos los fenómenos. Es un poco lo que les he planteado que sostenían los cosmólogos soviéticos en la época de la Guerra Fría, ¿no? ¿Hasta qué sentido es legítimo pensar que puede haber una ciencia que tenga como objeto el todo de todos, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que la idea de todo siempre va ligado a la idea de parte y que un todo se forma cuando tenemos fuera otro todo que lo limita. Esto se ve muy bien en matemáticas, ¿no? Donde, ¿qué es un conjunto? Un conjunto es una colección que a su vez es conjunto de otro conjunto. Y esto, que parece un poco paradójico, formalmente se analiza bien y al final resulta que llegamos a una paradoja, y es que no existe el conjunto de todos los conjuntos. Bueno,
Pues lo que yo planteo y lo que llamo como mito del cosmos, y es algo que el propio Gustavo Bueno él trató en los esquemas, en los apuntes que alguna vez dictó sobre el mito de la naturaleza, es que no existe algo así como ese cosmos, ¿no? Como esa especie de naturaleza que sería capaz de reunir todo y de la que la cosmología se podría encargar. Para reforzar un poco esta idea, y ya estoy acabando, permítanme que les lea un pequeño fragmento que me parece que recoge bien esto. Aquí. Que recoge esta idea que quiero decir. Dice, el mito del cosmos o mito de la naturaleza consiste en organizar todo ese complejo fenoménico que se despliega ante los hombres como un todo sustantivo, es decir, en concebir la naturaleza como la reunión e integración de todas las naturalezas. Pero el cosmos o la naturaleza, la physis de raigambre presocrática, con su carácter único, primordial y monesta, no es ni puede ser una totalidad, puesto que el universo no está rodeado en principio por nada, por ningún otro todo. Es, mutatis mutandis, lo que ocurre en teoría de conjuntos, donde el conjunto de todos los conjuntos no es un conjunto. La idea de cosmos, universo o naturaleza como totalidad única de todas las totalidades, como todo absoluto y limitado objeto de una ciencia, objeto de la cosmología, no sería en el fondo originaria, sino una idea límite. Conviene insistir en este punto. La idea de una totalidad universal, ordenada y cognoscible es cualquier cosa menos evidente, a pesar de la gran popularidad de la cosmología física en nuestro presente. En ese sentido, un poco más adelante recuerdo, porque me parece que lo cifra muy bien, un poema de Fernando Pessoa, en El guardador de rebaños, que esta idea que les acabo de transmitir de una manera un poco más pues, ensayística, lo transmite de una forma poética. Y no me resisto a leer el poema porque la idea está muy bien tratada por el poeta portugués. Dice Pessoa en El guardador de rebaños, 1914. Vi que no hay naturaleza, que la naturaleza no existe, que hay montes, valles, llanuras, que hay árboles, flores, hierbas, que hay ríos y piedras, pero que no hay un todo al que todo eso pertenezca, que un conjunto real y verdadero es una enfermedad de nuestras ideas. La naturaleza es partes sin un todo. La contrapartida de este mito del cosmos, la contrapartida noseológica, sería el fundamentalismo científico. Es la idea que a día de hoy está bastante difundida de que existe algo así como una única ciencia. Nosotros siempre desde el materialismo filosófico señalamos que la ciencia no existe, lo que existen son las ciencias, la física, la química, la biología, etcétera, etcétera, en las cuales nos apoyamos como en las rocas más firmes, ¿no? Como decía el propio Bueno, pero siendo conscientes de que no existe una ciencia de ciencias ni una ciencia total, ¿no? Y que precisamente ese fundamentalismo científico que piensa que puede haber una ciencia como la cosmología que nos describe las claves últimas del todo es algo que hay que criticar. Con esto uno llega a la conclusión del libro que yo titulé La vuelta del revés del mapa mundi. En esta parte lo que señalo es lo siguiente, que posiblemente quien haya leído el libro o haya sido capaz de llegar aquí hasta el final, pues tenga la siguiente impresión. Hay quien crea que al haber leído palabras como agujero negro, Big Bang, pulsar, quasar, etcétera, ha viajado conmigo a los confines del universo. Y había quien crea, y es lo que yo he intentado hacer, que lo único que estamos haciendo es desde la Tierra recorrer las costuras, como si dijéramos, que atan los fenómenos, los aparatos y a los sujetos operatorios, a los hombres. Y concluyo con un pequeño fragmento que recoge esa idea del ego trascendental, con la que es el grabado este final, que es pues, el toque ese de atención que siempre pone el materialismo filosófico, esa nota de escepticismo, ¿no? De ignoramus, ignorabimus, pero no, como podría desprenderse de la entrevista a La Nueva España, porque dejemos paso a las religiones o al misterio, sino simplemente por un escepticismo filosófico de raíz, ¿no? Que sostiene lo siguiente. Les leo ese fragmento que está aquí. El universo no es una entidad estática, poblada por unas hormigas pensantes que, arrastrándose por las hendiduras de un pequeño planeta, descubren gradualmente sus rasgos sin afectarlos de ninguna forma. El universo es una entidad dinámica y con muchas caras, que se ve afectada por la actividad de sus exploradores. El mundo es el resultado de la organización que algunas de sus partes, por ejemplo los hombres, establecen,
y está en función del radio de acción que tales partes alcanzan en cada momento. El mundo no es, por tanto, la totalidad de las cosas, solo la totalidad de las cosas que nos son accesibles en función de nuestro poder de conformación de las mismas. El mundo no es, en resumen, algo previo al estado del mundo que se refleja en el mapa mundi. Cuando los cosmólogos o los científicos en general filosofan espontáneamente, suelen apuntar con el dedo para reafirmar su punto de vista. El mundo o la naturaleza está ahí fuera, filósofo. Pero el dedo de ese científico suele señalar un paisaje donde se da ya una superposición de objetos, aparatos, transformaciones y sujetos operatorios. Es en este punto donde entra en juego el papel reservado por el materialismo filosófico de Gustavo Bueno para el ego trascendental, lo que da una respuesta consistente, aunque insospechada, a la pregunta por el puesto del hombre en el cosmos. Lo único que me queda es pues, invitarles a que lo lean. Muchas gracias. ¿Qué dice Gustavo? Dejando a un lado el discurso de Galileo, consideraciones, traducido como consideraciones y demostraciones sobre dos nuevas ciencias, que es simultáneamente empírico y teórico. Si suponemos que las obras de Copérnico y de Newton se circunscriben al sistema planetario solar, podemos afirmar que la primera antinomia de la dialéctica trascendental kantiana no es aplicable a la obra de estos autores. Bueno, yo con respecto a al tema de Galileo, la verdad que es un tema peliagudo porque ha habido siempre mucha confrontación entre los historiadores de la ciencia. Pues hay quienes, los medievalistas sostienen que hay continuidad, los rupturistas sostienen que no, y básicamente hay también quien sostiene que Galileo no hacía experimentos, hay quien sí, ¿no? Pues las dos posiciones quizás más contrapuestas serían las de Coiré y las de Crombie, ¿no? Que uno sostiene que sí que era un experimentalista de primer orden y otro sostiene que más que nada era alguien que elaboraba teorías. Dicho esto, con respecto a la aplicación de la mecánica, si se puede aplicar la antinomia kantiana a las obras, por ejemplo, de Newton, pues yo creo que es muy difícil. En el caso de... ¿por qué? Porque Newton también se limita. Hay que recordar que Newton, cuando aplica el sistema del mundo del que habla Newton, es básicamente el sistema solar. Y un sistema solar que Newton ya percibe por el problema de los tres cuerpos, que es un problema que luego llevará a grandes desarrollos matemáticos, así hasta llegar a Poincaré y luego lo que se ha denominado la teoría de sistemas dinámicos, teoría del caos. Newton ya se da cuenta de que predecir a largo plazo la posición de los planetas del sistema solar es imposible, y que entonces hace falta que el dedo de Dios coloque a los planetas cada cierto tiempo en su posición. Entonces, en el caso de la antinomia kantiana no se podría aplicar por dos cosas. En primer lugar, porque Newton se circunscribe al sistema del mundo. Es decir, el punto de fuga de la mecánica newtoniana, y en especial, por ejemplo, de la obra de Laplace, de la exposición del sistema del mundo, es las estrellas. De las estrellas apenas se dice nada. Claro, las estrellas no se puede empezar a decir nada hasta que no estamos ya en el siglo XIX y aparece un nuevo aparato, que es otra vez la teoría del cierre, ¿no? Es un nuevo aparato que es la descomposición del espectro lumínico, que nos va a dar una huella digital de los componentes químicos de las estrellas, lo que permite el nacimiento de la astrofísica, de la física estelar. Entonces,
Newton no se puede aplicar porque se circunscribe y aparte tampoco se puede aplicar porque Newton no renuncia a Dios. Ante el problema que supone el hecho de que los planetas se descabalan cada cierto tiempo, Newton ya enseguida mete a Dios como una especie de deus ex machina que va a ser el que luego sitúe otra vez a los planetas en su posición original y correcta. Bueno, pues cuando hemos terminado de aplaudir, pues yo veía que aquello ya pues había quedado estupendamente, es decir, que acaso las intervenciones que se nos han hecho desde la mesa era suficiente, vamos, y porque no solamente la cosa quedó estupendamente explicada, sino incluso estéticamente, ¿no? Es decir, que ha sido tanto para la aportación de Clara como, por supuesto, la explicación de Carlos. Pero bueno, ya que se ha abierto el micrófono, pues no queda más remedio, es decir, es una cosa obligada, ¿no? Es decir, es felicitar a Carlos porque es un trabajo extraordinario, vamos, es un manual, y él en varias ocasiones pues ha indicado pues que tenemos que leerlo y cuando lo hayamos leído, etcétera. Yo me he tomado también el esfuerzo de hacer una primera lectura muy rápida, pero yo matizaría lo siguiente: el manual que nos ofrece Carlos Madrid hay que leerlo, pero no nos equivoquemos, porque no solamente hay que leerlo, sino que hay que estudiarlo, y voy a decir por qué y bueno, plantearle, es decir, porque aunque es un libro de filosofía, porque está escrito en español, ¿verdad?, pues hay referencias a algunas fórmulas que nos obligan no solamente a leerlas, sino a estudiarlas, ¿no? Como por ejemplo, pues vamos a ver, es decir, el teorema fundamental del cálculo que aparece ahí expuesto, eso hay que estudiarlo, es decir, que no se puede pasar por alto, es decir, la derivada de la integral indefinida, y además nos remite a una solución que ofrece don Gustavo en su trabajo sobre la monadología de Leibniz, ¿verdad? O qué sé yo, o la ley estadística de Hubble, pues naturalmente eso hay que estudiarlo, no se puede pasar por alto, o bueno, por ejemplo, la identidad sintética de las distribuciones de Planck, ¿no? Esa confluencia, que si quieres, si hicieras el favor, nos la explicaras un poco más, ¿verdad? Bueno, que eso hay que estudiarlo, no basta con leer, o sea que, claro, es un libro que en principio se ofrece, y Carlos lo ha hecho muy bien, claro, porque ofrece pues una portada y una contraportada que son mapas icónicos, preciosos, claro, pero que nadie se confunda, es decir, que lo que hay dentro hay que leerlo, pero tenemos que esforzarnos, bueno, o por ejemplo, pues el periodo de un péndulo, pues todo eso hay que estudiarlo, no se puede pasar por alto. Bueno, decir a propósito de este mapa que ha escogido, que como es sabido y él lo sabe perfectamente, claro está, pues hasta don Gustavo escribe un trabajo extraordinario sobre la mapología, es decir, el mapa como institución imposible. Y uno de los mapas que nos propone él, ¿verdad? Uno de los mapas que nos propone él es precisamente el de Flammarion, como un mapa icónico. Y don Gustavo recurre a los mapas icónicos para expresarnos pues teorías tales como el espacio antropológico, pero también recurre a mapas anicónicos, es decir, que es una teoría perfectamente, bueno, bueno, pues, que lo ha sabido presentar de forma magistral, y como han hablado al final del ego trascendental y del mapa mundi, yo enseguida pues me he acordado del trabajo de don Gustavo sobre el mapa, claro, que esto pues es una cosa que hay que añadir aquí, ¿verdad? Bueno, entonces, eso que mi intervención es para felicitar, entusiasmadamente este manual que nos ofrece él, porque para los que no somos especialistas en matemáticas o en física, pues tenemos naturalmente ya una posibilidad, un verdadero manual para entrar en estas cuestiones, siempre que nos comprometamos a estudiar. Cuando hay esas referencias, pues claro, naturalmente tenemos que preguntar, tenemos que investigar,
y no quedarnos, porque esas fórmulas hay que desentrañarlas, que las matemáticas y la física exigen estudio, ¿no? Y bueno, pues eso, él por supuesto ha hecho un libro de filosofía, pero desde los conocimientos matemáticos y físicos que él conoce. Y luego, pues naturalmente, pues ha tratado de presentar el mito del cosmos, pues desde esa cantidad de asuntos, el principio entrópico, etcétera, del que nos ha estado hablando aquí. Pero el libro también contiene otras curiosidades, otras cosas importantes, ¿no? Por ejemplo, no se pierdan el capítulo que dedica Carlos Madrid a una crítica a Kant porque creía en extraterrestres. Bueno, pues este es otro asunto curioso. Hay un capítulo en el que habla de los extraterrestres de Kant. Y luego, cuando ha hablado de Lemaitre, pues precisamente como Carlos Madrid pues no le produce urticaria recurrir a los textos vaticanos, pues nos pone una página del Observatorio Romano, donde aparece ahí Pío XII, de lo que ha dicho él, ¿no? Pues gráficamente nos lo presenta, ¿verdad? Bueno, pues entonces, y no digamos ese trabajo que hace él para ofrecernos términos, operadores y relatores cuánticos, y la diferencia entre la mecánica de Newton, la de Laplace, la mecánica cuántica, la mecánica relativista. Bueno, pues esto es un verdadero manual, donde si realmente nos queremos enterar, ¿verdad?, de lo que son estas cuestiones, pues tenemos que obligarnos naturalmente, por un lado, a dedicar un tiempo a la lectura, porque eso es así de claro, pero que no nos conformemos con hacer una pasada, sino que nos tenemos que obligar a estudiar, ¿no? Bueno, y esta es mi primera impresión de una primera toma de contacto con un libro que solamente he hecho una primera lectura, pero que yo estoy obligado, por supuesto, a estudiar todas esas cosas. Y bueno, si hicieras el favor de abundar en alguno de estos pequeños detalles que a mí me han llamado la atención porque me han encantado, y nada, repito, ¿no? Vamos, que mi más cordial felicitación, porque me parece que estamos ante un trabajo, vamos, extraordinario, que te ha costado 3 años y que con ello, de alguna manera, pues cumples una promesa que le hiciste al maestro, ¿eh? Ojalá todos pudiéramos hacer lo mismo. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Tomás. Pues de las dos cosas que comentas, sí, hay un ejemplo que a mí es uno de los ejemplos más bonitos de identidad sintética cosmológica, que es la que tiene que ver con el estudio de la radiación de fondo, ¿no? Debido a los estudios del satélite COBE, y lo que se ve es, de nuevo, se parece mucho al ejemplo que he mencionado, de hecho, al ejemplo de la confluencia entre dos gráficas, entre el que he comentado antes, los picos en el cromatógrafo del factor liberador de tiroteopina extraído de las cabezas de los cerdos y el sintetizador de péptidos. Pues aquí tenemos otra confluencia, como identidad sintética, entre lo que sería la distribución teórica del espectro negro de Planck y luego las mediciones milimétricas que realiza este satélite de la NASA, y que gracias a un aparato que es un espectrógrafo, pues se puede ver perfectamente cómo se produce una identificación, una síntesis de esa identidad total entre los dos. Y este es uno de los puntos fuertes de la cosmología física moderna, el estudio ese de la radiación de fondo. Y con respecto a lo de las imágenes e ilustraciones que has comentado, bueno, pues aquí hay que decir que una de las cosas que tuve muy en cuenta es que el propio Bueno, en El animal divino, El sentido de la vida, cuando los leí hace ya años, pues siempre eran muy interesantes. Se notaba que las imágenes no estaban seleccionadas al azar, sino que estaban muy bien seleccionadas, intentando a su vez casi que contasen una historia, que fuesen ilustrando todo lo que es el desarrollo argumental. Y entonces fue algo que yo también intenté, ¿no? Que coger imágenes que me sirviesen para ir ilustrando, y una preocupación, porque bueno, al final el libro tiene pues es unas casi, si no recuerdo mal, 13, 14 imágenes, que me parece pues eso, que intentan un poco, esas imágenes son los momentos más momentos puntuales del desarrollo del argumento, pues quedar ilustrados, ¿no? Como quedaban ilustrados en El animal divino las tesis o en El sentido de la vida. Así que sí, que o sea, eso estaba pensado pues un poco intentando en la medida de lo posible, ¿no? Ese recurso bueno,
pues también a asumirlo aquí. Lo de los extraterrestres. Lo de los extraterrestres de Kant. Sí, Kant es curioso porque creía en los extraterrestres y de hecho elaboró una tipología de cómo serían dependiendo de su cercanía o no al Sol. Lo que aquí más trato es una cuestión que me interesa mucho y es lo siguiente, que analizo cómo es posible que esa concepción que hemos tenido del ser humano como sujeto operatorio en Kant sea casi un sujeto operatorio sin manos, la de un sabio que está sentado ante una biblioteca, ¿no? Y entonces retrotraigo esa concepción teorética del sujeto operatorio y del sujeto científico que a mi juicio tanto ha deformado la concepción de la ciencia a Kant. Y como crítica a Kant señalo que es curioso porque si uno analiza el cine actual verá que todos los extraterrestres que aparecen en Hollywood, si son inteligentes, siempre tienen manos o apéndices similares, es decir, como que es aquello de Anaxágoras de que el hombre piensa porque tiene manos. Cuando el extraterrestre en las películas de Hollywood aparece pues como una masa babosa o tal, es que es poco inteligente, ¿no? Entonces, pues eso es muy interesante, ¿no? Ver cómo, incluso hay casos, pues qué sé yo, estoy pensando ahora en una película que hay hace poco que tiene que ver con la lingüística de unos extraterrestres que vienen, La Llegada, y los extraterrestres cuando quieren comunicar algún tipo de mensaje proyectan una especie como pues una especie de apéndice, pero que es como fluido, pero que acaba dibujando como si fuera unas manos y comportándose sobre una especie como de cristal, como si fuera una mano. Entonces lo que ahí sostenía yo es eso, la necesidad en ese capítulo que se llama así Kant y los extraterrestres de Hollywood, de volver a una concepción del sujeto operatorio ligada pues a la laringe y a las manos, no solo al cerebro, a la mente. Bueno, pues Carlos, nada, que enhorabuena, nos ha encantado lo que has expuesto y bueno, pues una pregunta como si fuera periodista, ¿no? ¿Este es el final de la cosmología o por dónde te orientas? Ahora vas a tener un periodo de descanso, pero tú como eres como Newton, always thinking, pues vas a seguir ahí dándole a partir ya casi de mañana, ¿no? ¿Esto acaba con la cosmología o te ha abierto más el apetito o por dónde vas a ir luego? ¿Qué nos vas a ofrecer en breve? ¿Hay algo por ahí? Pues bueno, en 2 semanas teoría de la literatura, pero básicamente, o sea, el tema de la cosmología sí que me interesa y hombre, este libro está escrito como un poco como aquello que decía, bueno, cuando decía, bueno, le preguntaban si defendería lo que él había escrito y decía sí, con la condición de que tenga fecha, puesto abajo, ¿no? Pues eso, la fecha de esto es 2018. Hay que estar siempre, como el futuro no existe, porque no está hecho, no está construido, pues hay que estar al tanto, ¿no? Y habría que estar al tanto del desarrollo de la cosmología. Yo creo, soy optimista y pienso que me moriré sin tener que rectificar estas tesis demasiado, ¿no? Pero porque los problemas de la cosmología relacionados, pues eso, con que es una ciencia más observacional y matemática que una ciencia experimental y de laboratorio, pues son problemas que afectan a la propia naturaleza cosmológica y entonces es difícil que eso o sea, pensar que vamos a poder realizar experimentación extragaláctica, pues más allá de ciertas cosas experimentales con las lentes gravitacionales, etcétera, etcétera, pues parece casi una broma de mal gusto, ¿no? Mientras que sí que podemos modificar pues, ciertas condiciones iniciales en experimentos relacionados en física atómica. El problema es que en la cosmología, por las escalas a las que se mueve, eso es mucho más complicado. Entonces, por una parte, este tipo de temas no se abandonan, ¿no? Pero lo que tengo ahora en mente, ¿no? Pues la verdad es que no, pues como estamos determinados, no creemos en la libertad, y la libertad es la conciencia de la necesidad. No sé lo que saldrá, pero bueno, lo que salga, pues salió. Y muchas veces, generalmente, estos temas, esto surgió de una cuestión totalmente casi azarosa, es decir, una comunicación para un congreso, que fueron unos meses de trabajo, y que fue el estímulo de bueno de que aquello había que escribirlo y desarrollarlo, lo que me ha llevado 3 años, ¿no?
Entonces, de momento, pues hay ciertos temas de filosofía de las matemáticas que sí que me apetece volver a tratar, hacer una relectura de cuestiones de filosofía de las matemáticas que del siglo XVIII a la actualidad, sobre el debate de los fundamentos, pero no tanto centrado en el debate del primer cuarto del siglo XX, sino sobre todo en lo que viene antes, ¿no? En las posiciones anteriores del siglo XIX y del siglo XVIII, que me apetece hacerlo. Pero bueno, estamos abiertos. Sí, no quería escaparme de aquí sin hacerle la siguiente pregunta, ¿no? Usted ha dicho que Kant era un hombre sin manos, ¿no? Y la pregunta es que si el cosmólogo no es un hombre sin pies. Y voy a decirle por qué, el trasfondo de esta pregunta, ¿no? Porque el cosmólogo, la misma palabra lo dice, ¿no? Cosmos, orden, lógico, ¿no? Entonces, analizar el mundo con las matemáticas de una forma lógica no sería un equívoco, no sería un error, cuando la vida, como diría Nietzsche, es ilógica. Entonces, yo lo que he visto ha sido una exposición excesivamente lógica, ¿no? Y sin embargo, el mundo, el universo, pues funciona de forma ilógica, ¿no? Por ejemplo, todos nos casamos sin saber por qué, ¿no? Ilógicamente, ¿no? Porque el que se haya casado pensando que se iba a casar, pues sería absurdo, ¿no? Si lo piensas, no lo haces, ¿no? Pero bueno, quiero decir que es abundando un poco en los ejemplos, que sí, podía redondear la faena, ¿no? Hombre, yo lo que diría es que es curioso porque le voy a argumentar a Domínguez, ¿no? Cuando usted me plantea, me ha gustado mucho la metáfora, lo de Kant, hombre sin manos, cosmólogo, hombre sin pies, me ha gustado. Pero claro, cuando la razón que usted da para esto es que el universo pues es ilógico, carece de orden, es que otra vez estamos considerando el universo, y es que eso es precisamente desde el materialismo lo que hay que tener mucho cuidado. Es decir, la idea de universo desde el punto de vista materialista no existe, lo que es una pluralidad, igual que hay una pluralidad de ciencias, y entonces la única condición que nosotros podríamos obtener para poder hablar de idea del universo es que hubiera una ciencia del universo, pero es que no hay una ciencia, ni puede haberla, porque las ciencias chocan unas con otras, ¿no? La mecánica cuántica con la teoría de la relatividad. En matemáticas, la aritmética, que es discreta, con la geometría, que son objetos continuos, ¿no? En biología, genetistas y ambientalistas. Es decir, desde el punto de vista del materialismo filosófico, la crítica a la cosmología no es porque pensemos, pues con Nietzsche, que el universo es ilógico o irracional, no, es porque pensamos que no existe el universo. Es decir, nuestra crítica, y esa es la crítica del materialismo yo creo que desde la tradicional, desde Leucipo y Demócrito, es que no existe cosmos, no existe universo, no existe totalidad, pero no porque exista tampoco una irracionalidad, sino porque lo que hay son muchas razones. La razón política choca con la razón económica, choca con la razón matemática, es decir, ahí hay muchos choques, es decir, lo que hay es como una pluralidad siempre, y entonces esa es la posición materialista, la crítica del monismo. Entonces, estaríamos de acuerdo en la crítica a la cosmología, pero no en las razones. Partiendo de donde comenzó la charla, con la portada y la contraportada, sí que aparece ahí en la tabla de Flammarion el motor inmóvil de Aristóteles en la esquina de arriba a la izquierda, con todas las esferas celestes y su armonía. En la última has escogido lo de la Margarita, está el famoso Atlas de Farnesio que lleva el universo con las galaxias. Bueno, bien, o sea, por ejemplo, ante la explicación y la exigencia de introducir la instrumentalidad como un elemento ya de reflexión, y hubiese también optado a lo mejor por colocar Urania, la musa Urania. Todas las ciencias llevan denominación en femenino, y la musa Urania se nos coloca como mujer, pero con el instrumento, o lleva un compás o un cartabón o un puntero, y ya desde las estatuas griegas hasta las pinturas renacentistas.
Eso respecto de la pintura, y me fijo en la que colocas, la que extraes de la miniatura del Codex Vindoboniensis, en la página 372, haces la alusión al Dios creador en general, y la miniatura como tal es absolutamente teológica, no es el Padre creador, sino que es Cristo. Se percibe bien en la orla que lleva la cruz, y hace alusión a una referencia teológica: por Cristo, con Él y en Él fueron hechas todas las cosas. Y en ese contexto mismo ya de la instrumentación, y yo trabajo en instrumentación, en interferometría de larga base, de muy larga base. Y entonces, algunas de las afirmaciones que el replantearse, el recurrir nuevamente todavía a los elementos de ontología es especialmente importante, pero a la vez el lenguaje a veces nos traiciona directamente. ¿Qué es el metro? Encontramos una fácil definición con el cuadrante de un meridiano, no nos cuadraba. Que si la onda del Krypton, que si hemos ido, que el trocito ese de platino iridiado, la onda del Krypton. Bueno, pues el metro es un trocito de lo que recorre la luz en un determinado tiempo, en segundos. Y entonces, ¿qué es el segundo? Y acabamos definiendo el tiempo por el espacio, por la distancia. Y acabamos definiendo entonces el segundo por el tiempo. O sea, montamos una tautología, pero no me queda otro remedio que seguir hablando de distancias, de metros y de tiempos, de forma separada, por la limitación de mi lenguaje. Y en instrumentación nos pasará lo mismo. Yo entiendo que hacéis la crítica directa a la totalidad. Fantástico, pero es que en la palabra universo no se habla de totalidad, sino de una acción, que es vertere in unum. Los datos que me aporte la cuántica y los datos que pueda extraer de la observación, ¿cómo puedo hacer el vertido o conjuntarlo? No es una especie de partición, sino una especie de búsqueda, de acción. Y bueno, ponéis a Kant muy mal, pero yo creo que tenía mucha razón, no en el tema de los extraterrestres, sino cuando plantea el cosmoceoros. ¿Acaso puede existir un cosmoceoros, el Señor que mira el cosmos entero? Pues no, Señor, porque por mucho que estiremos, eso sí que no es observable. Ahí veo que razón plena respecto de hacer un mapa del cosmos. Tendremos el del COBE, que veo que lo has colocado ahí, pero vamos, el mismo Smoot ya planteó que era mejorable. Claro que lo estamos mejorando con el mapeo que está haciendo el satélite Planck. Entonces, el mapeo va a ser siempre limitado, va a estar limitado, eso está clarísimo. Y evidentemente yo la otra parte del tío vivo no la voy a poder ver, la otra parte de la Vía Láctea no la voy a poder ver. El cosmoceoros como limitación que planteaba Kant, yo creo que tenía toda la razón, sin más, y partimos de esa limitación. Pero gracias también al asumir limitaciones, vamos avanzando y vamos también... A veces lanzamos la hipótesis, puede que quedemos en esa filosofía adecuacionista, pero y evidentemente que los adjetivos yo creo que llevan una enorme humildad. Materia oscura, energía oscura, y de momento, bueno, pues trabajamos así con ella, y no nos queda otro remedio a veces que utilizar la lambda de Einstein en negativo para que nos cuadren bien las ecuaciones, y si no, no nos cuadran. Lógicamente, a lo mejor en eso soy popperiano. Espero que alguien pueda aportar a la falsación una propuesta mejor. Y en eso soy optimista. Yo creo que siempre vamos a mejorar. Instrumentación y lo mismo en el aspecto de la observación y de las propias teorías. Ahora, el concepto de universo yo no lo perdería, porque es la acción en la que trabajamos todos, hasta el filósofo, el vertere, el que venga el vertido de un camino o del otro. Y en ese mismo contexto. No he mirado la cita que pones del Observatore Romano, pero la miraré, y eso porque, vamos, la referencia del Lemaitre, cuando el Papa Pío XII se pasó, porque se pasó 20 puertos, de inmediato cogió en Lovaina el expreso Lemaitre y bajó a ver a su santidad y le indicó con claridad: su ministerio es hablar del principio y fundamento, no de los orígenes.
eso déjenoslo a los cosmólogos, que eso será variable. O sea, que el mismo Lemaitre, con un cariño de iglesia, pero bien, miraré la cita por si acaso es una novedad, y eso, pero, digo, por las alusiones, son elementos diversos del apunte que fui tomando. Pregunta no te harías. Solo... Bueno, yo sí que haría algún comentario, ¿no?, con respecto a lo que ha comentado, con respecto a lo del principio. Pues a la hora, lo que me ha recordado más que acá el principio de lo que ha comentado a Niels Bohr. Es decir, todo lo que usted me ha comentado, yo estoy en eso totalmente de acuerdo. Es decir, el Bohr, yo muchas veces he sostenido que las tesis de Bohr, y bueno, yo creo que era muy consciente de eso, se parecen mucho a las del materialismo filosófico. Las tesis de Bohr, de la complementariedad, de que el lenguaje mesocósmico siempre, en el caso del método que usted ha puesto, siempre va a ser la referencia ineludible, la escala corporal, para poder tratar cualquier otro tipo de fenómenos. Y esto es algo que de Bohr se ha criticado mucho, que hay quien decía, uno de mis maestros era un físico, Luis Joaquín Boya Valet, catedrático de física y estudió con Heisenberg en Zaragoza, y le tenía mucha manía a Bohr, porque siempre decía que su hermano Harald era el que sabía matemáticas, Bohr no sabía matemáticas, y entonces se tuvo que meter a hacer filosofía. Y a mí siempre me pareció que Bohr era un filósofo muy bueno, es decir, mientras que Heisenberg se deslizaba más hacia la metafísica, Bohr planteaba ese tipo de cuestiones de la necesidad siempre de contar con la escala corporal para cualquier medición en mecánica cuántica, incluso la de unidades, etcétera, etcétera. Dicho esto, con respecto a lo de la idea de universo, lo que usted ha planteado es una idea que algunos cosmólogos es cierto que asumen, la de que debemos limitar la cosmología al universo observable, ¿no? Y ese universo observable es el cono de luz, básicamente, que podemos percibir desde la Tierra. Bien, eso estaría de acuerdo, pero fíjese que hay muchísimos cosmólogos que se lo desbordan. La teoría del multiverso, la teoría del principio anteópico, la teoría de la inflación. Se han pasado de la física. Ya, pero resulta, es decir, yo lo que puedo salvar es que el modelo cosmológico es lo que se suele decir un modelo de concordancia, donde tenemos una pequeña docena de observaciones, intentamos encajarlas en un modelo matemático, sin asumir ahí todavía ninguna teoría de inflación ni nada de eso. El problema es el siguiente, que, ya digo, esa posición que usted mantiene y que la que yo muestro cierta simpatía, no es la de una parte importante de cosmólogos que van mucho más allá y sostienen, pues ya digo, desde teorías de la gran unificación, para poder mantener luego una teoría de la inflación, para luego también pensar a ver cómo se puede interpretar ese multiverso que estaría detrás, etcétera, etcétera. Y luego, finalmente, con respecto a esa idea de universo limitada como universo observable, aún así es que es problemática, ¿no? Porque me estoy acordando ahora de los teoremas de Manchak, es uno de los grandes teóricos de la relatividad, y en 2011 publicó un artículo donde demuestra que con los datos relativos a curvaturas, etcétera, etcétera, relacionados de nuestro cono de luz, existen un montón de espacios-tiempos compatibles con ellos. Entonces, de nuevo, ahí eso es un teorema de limitación para la cosmología gravísimo. Es decir, puede haber, con los datos que tenemos tomados para estudiar pues, la curvatura del universo, de la estructura local, multitud de estructuras globales compatibles con ellas y que incluso nos llevasen a universos totalmente diferentes. Claro, esto supone un teorema de limitación muy, muy serio. Y una última cosa con respecto al universo. Cuando usted plantea esa idea de que el universo es el que estamos trabajando todos, etcétera, etcétera, le voy a pedir que hagamos un ejercicio de desconectar esas creencias, ¿no? Porque es que ese universo del que hablan los cosmólogos no está aquí, ¿eh? En esta sala no está. Solamente está cuando miramos a través de ciertos aparatos, como es un telescopio, un radiotelescopio, o en el caso también, si usted se dedica a la interferometría, pues no sé, el LIGO, por ejemplo, ¿no? Es decir, solamente la conexión con el universo, ese universo del que habla la cosmología, solamente se daría en muy pequeñas partes del planeta, que son ciertos laboratorios que son los que nos ponen en contacto con esa idea de universo, con lo cual esa idea de universo que usted plantea como necesaria como para acogernos a todos, en verdad está muy limitada ¿a qué? A ciertas franjas del cielo cuando son observadas desde ciertos puntos del planeta o laboratorios. Esto tiene que ver con la parte, ya digo, más comprometida filosóficamente, que es la parte del hiperrealismo materialista. Pero
es un poco, si me permite un símil que a lo mejor se ve mejor, es algo que les planteo siempre a mis alumnos cuando me preguntan qué son las matemáticas, ¿no? Y les digo, hacer un esfuerzo por mirar hoy lo que hacemos en clase sin prejuicios, ¿no? Sin pensar como por nuestra educación que estamos pensando en ideas, en conceptos abstractos, ¿no? Y al final, tras mucho esfuerzo, se dan cuenta de que lo que hacemos los matemáticos es escribir manchas de tinta y de tiza sobre una pizarra, sobre un plano bidimensional. Pues en ese punto yo pediría que hagamos el mismo ejercicio con la cosmología. Nosotros no estamos en el universo. El universo ese de la cosmología solamente aparece, solamente accedemos con él a través de ciertos aparatos. Claro, yo no puedo, a día de hoy, vemos el mismo cielo que veía Platón o Aristóteles, pero claro, yo no puedo no decir que hay galaxias, no puedo no decir que hay filamentos, que hay estructuras por encima de las estrellas, de esos puntos, de esos planetas vagabundos, puntos errantes, ¿no? que veían los griegos. Pero hay que ser consciente de que esa escala a la que ahora se nos dibuja el universo en el cielo solamente entra en nosotros a través, pues ya digo, de ciertos laboratorios o ciertos aparatos. Es, por poner un tercer símil, que a lo mejor se ve mejor, una discusión que tuve hace años con un biólogo, ¿no? Yo le sostenía esto mismo, ¿no? La importancia de los aparatos como medio para acceder a ese tipo de cuestiones, ¿no? Y yo le sostenía que que la célula es una hiperrealidad, ¿no? Que no es algo natural, sino que es una construcción nuestra, aunque no es arbitraria, etcétera, etcétera. Y él me decía, pero es que no te das cuenta que estás tocando células. Y yo le digo, no, yo ahora mismo lo que estoy tocando son tejidos. El único momento en el cual yo puedo afirmar que lo que estoy haciendo es tocar células es cuando me extraigáis una muestra, lo pongamos en un microscopio, etcétera, etcétera. Y me decía, bueno, y entonces decía, y claro, digo, ahí ya me estás haciendo la trampa de que ya me estás metiendo a mí en el laboratorio. Y él me decía, bueno, pero en la fecundación portamos una única célula para fecundación in vitro, ¿no? Y tal. Le digo, sí, pero con una aguja. De nuevo están los aparatos como medio de la instrumentación, como medio que me permite acceder a esa idea filosófica, ¿no? Bueno, pues en este caso sería eso lo que yo te transmitiría. En vez de presentar el universo como un espacio o un lugar, y la propuesta de algunos al reflexionar esto es, no, como una acción, como con mis instrumentos y mis trabajos estoy haciendo el vertere in unum, intentándolo, por lo menos. O sea, más que pensar como un lugar, asociando tiempo y espacio, el instrumento, lo de la Urania. De forma que entonces el universo no estaría hablando de eso que hay ahí, sino de mi acción trabajando con eso que hay ahí. Sí que hay allí una galaxia que la percibo, sí que tengo elementos de física para el cálculo, pero cuando digo universo, más que estar hablando de un todo, que ya sé que no tengo posibilidades de acceder a él, estaría trabajando por hacer lo que dice la palabra, vertere in unum, o sea, hacer el vertido de datos, de referencias, de observaciones, de reflexiones filosóficas y hacer ese vertido en uno. O sea, salir o sacar la palabra de universo del concepto puramente espacial y convertirlo en un concepto de acción, que sería eso, el trabajar en ese vertido. Bueno, yo ahí lo que diría, la idea, si se reformulase mucho, podría no ser lejana a nuestra idea de mundo-entorno, ¿no? La idea que he dicho al final, con el fragmento que he acabado, de que el mundo que se dibuja en el mapa mundi es ese mundo-entorno limitado por nuestro poder de conformarlo, ¿no? de trabajar en él, de ir extendiendo nuestro radio de acción. Y entonces, en ese sentido, yo creo que no es tan lejana la idea. El problema es que, desde el punto de vista de la ontología del materialismo filosófico, esa idea de mundo-entorno que nosotros llamamos en el sistema M sub I, el mundus aspectabilis, ¿no? Hay otra idea que lo limita tremendamente, que es M, ¿no? La materia ontológico general. Es decir, desde el punto de vista del materialismo filosófico, esa idea de universo, los cosmólogos, como si dijéramos, la dibujan en el campo de la ontología general, y nosotros esa idea de universo tratada como mundo-entorno
la traemos al campo de la ontología especial, por usar esos términos clásicos. Bueno, de hecho, la palabra cosmología aparece por primera vez en la obra de Christian Wolff, del metafísico alemán. Y entonces, en ese sentido, yo creo que sí que ahí podríamos reformular lo que usted plantea desde el punto de vista de lo que nosotros llamamos M sub I, ¿no? Ese mundo interpretado o mundos aspectabilis. Pero el problema es, ya digo, el problema es que muchos cosmólogos dibujan ese cosmos, ese universo naturaleza, no en el campo limitado donde nosotros podemos actuar, donde el sujeto operatorio, sino que lo dibujan en el campo de la ontología general, y ahí es donde entraría la crítica filosófica. Pues muchas gracias.